Bienvenidos a un nuevo especial de Realpolitik Televisión, en este caso para abocarnos nuevamente a la temática internacional y puntualmente en lo que refiere a la relación bilateral que une a Argentina con la Confederación Suiza. Y para ello recibimos la visita a nuestros estudios del embajador de Suiza en Argentina, Heinrich Schellenberg, a quien le damos formal bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Pronuncié bien el apellido? Perfecto. Bueno, la idea es hablar un poco de Suiza y de lo que sucede en nuestro país, quizás desde una óptica suiza, y también de la pandemia. Sobre todo me interesa saber el trato que se ha dado en su país con respecto a este tema. Pero le propongo, si le parece bien, hacer una presentación formal de su país, que yo siempre digo, aunque pareciera que hay cierta cercanía cultural, en la práctica no sé hasta dónde realmente es así. Así que, todo suyo. Muchas gracias, Santiago. Es un placer estar aquí con ustedes y aquí en el programa. En cuanto a Suiza, efectivamente, yo creo que hay muchas cosas que tenemos en común entre argentinos y suizos. Ha habido muchos suizos que han venido a Argentina, compartimos raíces europeas. Al mismo tiempo, Suiza es un país un poco sui generis, incluso en el contexto europeo, porque es un país multicultural, multiétnico, multilingüístico. No es un Estado-nación clásico, ¿no? No es como Francia, por ejemplo, ¿no? Que es un Estado-nación, como Alemania. Nosotros pues somos un combinado de culturas y de idiomas. Somos lo que llamamos nosotros en Suiza una nación basada en la voluntad del pueblo de formar esa nación, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los suizos alemanes somos parte de Suiza y no nos sumamos a Alemania, o los suizos franceses a Francia, o los suizos italianos a Italia, ¿no? Que sería cultural, étnicamente más lógico, en cierto modo. Y no, preferimos estar entre nosotros, aunque hablemos diferentes idiomas, porque lo que nos une más, tal vez, es la cultura política, ¿no? La voluntad de gozar de cierta autonomía, cierta descentralización del poder. Un suizo francés, por ejemplo, dentro de Suiza tiene más peso, tiene más voz, más voto que si fuera parte de Francia, por ejemplo, ¿no? Hay mucha autonomía para las regiones, para los cantones dentro de Suiza. Yo creo que esto es una característica muy importante del país y que hace que bueno, queramos estar juntos. Hay la diferencia institucional, la confección del gobierno en Suiza sí es realmente muy diferente a lo que, sobre todo lo que estamos acostumbrados desde esta parte del globo, de la figura presidencial tan fuerte sobre todo, ¿no? Así es, nosotros no tenemos un presidente fuerte, tenemos un presidente protocolar, ¿no? Porque hace falta un presidente, ¿no? Por razones protocolares, y es el que preside el Consejo Federal, que es el gobierno suizo. El Consejo Federal son 7 integrantes, uno podría decir ministros, ¿no? Pero ministros y un séptimo de presidente cada uno de ellos. Y los 7 conjuntamente toman las decisiones, ¿no? Por mayoría. Representan 4 partidos diferentes, es decir, una especie de coalición. Son los 4 partidos más importantes de Suiza. Y representan también las 3 regiones lingüísticas. Hay 4 integrantes de la parte alemana, bueno, somos mayoría, ¿no? Hay 2 integrantes de la parte francesa y 1 de la parte de habla italiana, ¿no? Así es literalmente un gobierno de coalición. Es un gobierno pero no es una coalición como un sistema parlamentario, porque ellos, los integrantes del Consejo Federal, son elegidos individualmente por el Parlamento. El pueblo suizo elige el Parlamento y luego el Parlamento, las 2 cámaras juntas, eligen a los 7 integrantes individualmente, uno por uno. Pero se ponen de acuerdo para que las fuerzas políticas principales estén representadas en el gobierno. Y luego los 7 pues, se ponen de acuerdo para repartirse las carteras, ¿no? Asuntos exteriores, Hacienda, defensa, etc. Y al mismo tiempo uno de ellos hace las veces de presidente durante un año y la presidencia va rotando, ¿no? Es la atomización perfecta del poder, es decir, y luego también la Confederación Suiza pues goza de poderes limitados, puesto que muchas competencias son de los cantones, ¿no?
Es decir, el poder está muy descentralizado y muy repartido en Suiza. Claro. Bueno, recientemente cumplieron el aniversario 730, ¿dije bien? Así es. Y sí. hablábamos fuera de cámara en referencia a qué se celebra ese aniversario, ¿no? Sí. Pues es el juramento de los 3 cantones originales, los primeros cantones, que son los de la Suiza central, que se juntaron para hacerle frente al imperio alemán, ¿no? Y poco a poco fueron sumándose más cantones a ese pacto y hasta que algún día se consiguió la independencia de jure en el año 1648, después de la guerra de los 30 años. Pero Suiza sigue siendo una federación de países independientes, cada uno con su moneda, cada uno con sus fronteras, con sus aduanas, su gobierno, etc. Sin un gobierno central, simplemente una especie de federación que se coordinaba, era una alianza, una especie de alianza. Y luego solamente en el año 1848 fue cuando, después de una pequeña guerra civil con 80 muertos, se creó la Confederación Suiza tal como la conocemos hoy, ya con un gobierno central, y luego poco a poco se fue introduciendo una moneda para todo el país, etcétera, ¿no? Tengo entendido que desde la embajada, en el marco del aniversario, hacen actividades, digamos, lo celebran, y por lo que estuve viendo, lo hacen vinculándose a organizaciones también de inmigrantes, ¿no? O de ex-inmigrantes o de familias de inmigrantes. Suiza tuvo un periodo de mucha emigración en el siglo XIX. Fue un país relativamente pobre, no muy pobre, pero no, históricamente Suiza no es un país rico, ¿no? Además no tenemos recursos naturales, ¿no? Y en el siglo XIX una fuerte ola de emigración de Suiza, entre otros hacia Argentina, ¿no? Y aquí llegaron muchos miles de suizos. Y hasta la fecha, pues aquí tenemos la comunidad suiza más grande en toda América Latina, 16.000 integrantes, pero estimamos que hay cientos de miles de argentinos con raíces suizas. Y bueno, pues los argentinos de origen suizo pues siguen apegados a sus raíces suizas, siguen manteniendo el folclore, los bailes, tradiciones. Y hay muchos clubes suizos, hay casi 50 clubes suizos en el país, y siguen muy vivos, muy animados, y nosotros, claro, desde la embajada los apoyamos. Y ellos festejan, por supuesto, el 1 de agosto, que es nuestra fiesta nacional. Yendo a temas un poco más actuales, más coyunturales y más de agenda, digamos, estuve haciendo un estudio, digamos, sobre el tratamiento de la pandemia que se llevó a cabo en Suiza. Y estuve viendo que tuvieron momentos muy buenos en torno a la gestión de la pandemia y momentos por ahí un poco más complejos. Resuminos, es muy largo el proceso, ¿no? Pero resuminos un poco cómo fue ese tratamiento. Pues ha sido un año y medio también complejo, como en cualquier otro país, con altibajos. Ha habido momentos efectivamente muy buenos. Yo creo que al principio se reaccionó muy bien, muy rápidamente. Luego se controló muy bien el virus. En primavera, bueno, que fue abril-mayo del año pasado, y luego se relajó todo, se confiaron, ¿no?, en Suiza, porque pensamos que prácticamente se había logrado controlar. El verano, pues prácticamente, el verano nuestro, ¿no?, prácticamente no había casos en Suiza, muy pocos casos. Llegó el otoño, el invierno, y de repente se dispararon los casos, ¿no? Y ahí al principio no se reaccionó porque se pensó, bueno, pensaban que la cosa no iba a degenerar tanto, ¿no? Bueno, las cifras aumentaron un montón, se tomaron medidas bastante drásticas y se lograron bajar, ¿no?, las cifras. Y luego con lo de la vacuna, pues se ha ido avanzando, se ha ido controlando. Yo siento que la cosa va bastante bien. Sigue habiendo bastantes casos, pero digamos 1.700 casos al día, nuevos casos. Pero casi ya no hay muertos, muy pocos muertos.
En general yo pienso que se ha manejado bastante bien. Lo hemos manejado, digamos, de una forma mucho más liberal que el resto de Europa prácticamente. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, las escuelas se cerraron solamente durante 6 semanas. En forma total. Sí, marzo a mayo del 2019, del 2020, y luego se abrieron, y desde entonces han estado abiertas las escuelas. ¿Con parámetros similares a las burbujas de acá? ¿O fue bueno, naturalmente? Con medidas, en caso de que se detectara un caso, por ejemplo, pues se tomaban medidas, cuarentenas y tal, pero las escuelas han estado abiertas, nunca ha habido una cuarentena para la población en general, sino que solamente se recomendaba a la gente quedarse en casa, ¿no? ¿Y la gente cómo respondía a eso? Bien, yo siento que bastante bien, pero había cierta movilidad, ¿no? Había cierta movilidad. Y bueno, pues hoy en día ya está casi todo abierto, ¿no? Hasta los partidos de fútbol, pues hay espectadores y todo. Lo que sí se ha vuelto a introducir ahora, o lo que se ha introducido ahora recientemente, es un certificado COVID, ¿no? Ahora, para entrar a un restaurante hace falta un certificado COVID, ¿no? O para el teatro, ¿no? ¿Qué es lo que se exige? Hay que estar o bien vacunado con 2 dosis, o bien recuperado de la enfermedad, o bien testeado, ¿no? Y con eso se consigue el certificado y con eso se puede ir al restaurante, se puede hacer todo, ¿no? Pero ya las medidas se han relajado muchísimo. El problema que tenemos es que no tenemos un índice de vacunación lo suficientemente elevado, ¿no? Que es un problema igual que atraviesa tangencialmente a todo el mundo, me parece, ¿no? Sí, pero hay países que están mucho más avanzados con la vacunación que nosotros, y no porque no tengamos vacunas, sino porque hay cierto grado de escepticismo hacia las vacunas. Algo que a mí me sorprende un poco. Yo veo que en Argentina hay mucho menos escepticismo hacia las vacunas que en Suiza, lo cual me parece muy positivo. Yo creo que si siguen vacunando al ritmo actual, nos van a adelantar dentro de no mucho. No hemos alcanzado un grado de 60% de vacunación en Suiza, que es demasiado poco para tener una inmunidad de rebaño. Claro. ¿no? Con eso no nos alcanza. Y estamos avanzando, pero ya hay cada vez menos gente que se quiere vacunar. Hay mucha gente escéptica. Tiene que ver con la edad eso, me parece, ¿no? Me da la impresión. Tiene que ver con muchos factores. Hemos constatado que entre los escépticos hay muchos inmigrantes, ¿no? Que a veces no tienen las informaciones correctas o que no han comprendido cómo tienen que hacer para vacunarse. Luego hay gente que por comodidad no se han vacunado. Luego hay gente que simplemente le tiene miedo a la jeringa. Increíble. He leído, ¿no? Que hay un cierto porcentaje. Es decir, cuesta un poco de trabajo convencerlos, ¿no? De que vayan a vacunarse. Y luego los los más recalcitrantes, ¿no? Que por principio no se quieren vacunar, ¿no? ¿Y el tema de las vacunas cómo se ha dado allá? ¿Qué tipo de vacunas se aplican? Tenemos 2 vacunas en Suiza, Pfizer y Moderna. Son las únicas 2 que estamos aplicando. ¿El sistema sanitario estuvo en pie, digamos, durante todo el proceso? Ha funcionado muy bien. La verdad es que ha dado la talla, lo han manejado muy bien. En ningún momento ha estado fuera de control el sistema sanitario. Eso la verdad es que ha estado muy bien. Bueno, me hiciste alguna referencia sobre lo que vos ves acá en Argentina cuando contaste el avance que hay respecto a la vacunación. ¿Tenés algún otro comentario o algo que te haya llamado la atención sobre la forma en la que fue tratado la pandemia en tu país y acá, digamos, siendo testigos de ambos hechos? Obviamente hay diferencias, ¿no? Hay diferencias y bastante importantes, pero también hay diferencias, ¿no? Culturales, sociales, etcétera. Yo no sé si se puede realmente comparar. Yo, como mencionaba, en nuestro país se ha manejado de forma mucho más abierta la pandemia, es decir, ha habido muchas menos restricciones de lo que he visto aquí en Argentina, pero como digo, cada país, pues yo no sé si hay una
respuesta perfecta, ¿no?, a la pandemia. Yo lo que veo es que hay un país como la China, por ejemplo, que ha tomado medidas drásticas desde un principio y que ahora cada vez que surge en alguna parte algún caso también toman medidas que van muy lejos, ¿no?, que para nosotros serían impensables. Pues durante mucho tiempo lo tenían muy bien controlado. Yo no sé, es decir, cada país finalmente tiene que ver cómo lo maneja. Yo siento que para nosotros, para la población suiza, tal como se ha manejado, ha estado bastante bien, ¿no? O sea, el gobierno tiene aprobación de la gente respecto a la administración de la pandemia. Así es. Me da la impresión de que, bueno, China, acostumbrado a esta clase de eventos, por ahí tiene otra preparación, sí, digamos, si se quiere. Y por otro lado, también pensar que Suiza afrontó la pandemia antes que Sudamérica en general, no solamente que nuestro país, ¿no? Sí. Y bueno, alguna posición de ventaja respecto a Sudamérica por poder ver el suceso en general, digamos, ver un poco de la película, había que tener, ¿no? Sí, al mismo tiempo a nosotros nos llegó por Italia, ¿no? Tenemos relaciones muy estrechas con Italia, y el primer caso en Suiza fue una persona del Ticino, de la parte de la italiana de Suiza, que se contagió en Milano, ¿no? Y por ahí nos llegó rápidamente, ¿no? Así que fuimos de los primeros países europeos en ser afectados, ¿no? Italia fue el gran foco europeo en un principio, ¿no?, de la pandemia, y por ahí nos llegó rápidamente, ¿no? Y pues yo no sé si realmente fue una ventaja o no, pero ha sido complicado. Yo creo que en muchas partes, como en muchas partes, y además ha habido muchas discusiones internas. Hay gente, por ejemplo, están los antibarbijos en Suiza, un movimiento que aquí no he constatado. Antibarbijos, ¿no? Sí, creo que hasta ahí no llegamos. Viste que en Argentina hay de todo, pero antibarbijos... Exactamente. No, pues en Suiza hay gente que está muy opuesta al barbijo. Luego, una vez que el gobierno da instrucciones, ¿no?, y toma medidas, en general la gente tiende a aceptarlas y a seguirlas. Pero luego hay un debate político, ¿no? Es decir, las medidas en sí se aplican, ¿no?, se aceptan, pero se cuestionan, ¿no?, pero a nivel político, ¿no? Claro. Y luego se debate, se discute y se trata de influenciar las medidas a través de la política, ¿no? Tenemos un pueblo muy politizado que está muy involucrado en la política, en las tomas ¿Es muy politizado el pueblo suizo? Muy politizado en el sentido de que tenemos una cultura política inclusiva, ¿no? Como mencionaba antes, el gobierno incluye las fuerzas políticas principales, todas, no las 4 principales, las diferentes regiones lingüísticas. También tenemos instrumentos de democracia directa para que el pueblo suizo pueda participar directamente sobre decisiones. Sobre decisiones, ¿no? ¿Las usan recurrentemente? Y eso pasa todo el tiempo. Nosotros cada 4 meses estamos votando en Suiza sobre diferentes temas, ¿no? Perdón, ¿el sistema de votación es como acá, a sobre cerrado, o hay algún sistema más ágil? Porque, digamos, al convocar elecciones... Por correspondencia, sí. Luego se ha intentado introducir el voto electrónico, pero como que no ha funcionado hasta ahora. Se está intentando en diferentes cantones, pero hay escepticismo ahí también. Escepticismo por razones de seguridad, porque se piensa que se puede hackear, ¿no?, el sistema. Pero las posibilidades del pueblo suizo de intervenir en la política son a través de una iniciativa popular. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos deciden que quieren proponer una ley, ¿no?, un cambio de constitución, juntan 100.000 firmas, formulan, ¿no?, el artículo, ¿no?, constitucional, juntan 100.000 firmas y ese artículo hay que someterlo a votación popular, ¿no?, y todo el mundo participa. Y si el pueblo suizo acepta esa modificación de la Constitución, es vinculante, ¿no?, la decisión del pueblo es vinculante. Independientemente de la posición del gobierno. Exactamente, diga lo que diga el gobierno, el Parlamento. Otra posibilidad es mediante el referéndum, ¿no? El Parlamento adopta una ley, ¿no? Hay un grupo de ciudadanos que está en desacuerdo con esa ley, reúne 50.000 firmas en un periodo de año y medio, y hay que someter esa ley a referéndum. Si el pueblo suizo dice que no, esa ley se elimina, no entra en vigor. El resultado de ese
ese mecanismo que acá en Argentina existe, pero prácticamente no es usado, ¿fue positivo? ¿Ha pasado que han propuesto alguna cosa medio disparatada? ¿O? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Pero juntando incluso las 100.000 firmas? Sí, 50.000, bueno, sí, 100.000 firmas. Por ejemplo, hubo una iniciativa popular, bueno, iniciativas así, digamos, de cierta envergadura para Voy a decir abolir... algo. No es muy difícil que 100.000 personas, solamente 100.000 personas, entre comillas, Claro. estén de acuerdo en algo. Probablemente consigas 100.000 personas que estén en contra del barbijo, como dijiste vos. ¿No? Sí. Entonces, Sí, tranquilamente puede pasar Sí. que... Pues, por ejemplo, reunión firmas para abolir, para suprimir el ejército, ¿no? Ajá. Ya eso ya lo han hecho varias veces y se ha rechazado cada vez. Pero una propuesta fue el incrementar el número de semanas de vacaciones al año, ¿no? Pasar de 4 semanas, que es lo que tenemos en la actualidad, a 6 semanas, ¿no? Ujú. Y el pueblo suizo tuvo que votar. ¿Y qué dije? ¿Y qué dijeron? Dijeron que no. Que no. Sí. Ya, bueno, acá hubiera pasado otra cosa. Porque iba a restarle competitividad a la economía, ¿no? Iba a ser demasiado caro, iba a ser, digamos, un revés importante para la economía. Entonces, Me imagino que se generan grandes debates, no sé si de tinte institucional, pero sí comunicacionalmente en torno a eso, ¿no? Porque sí. dudo que la mucho. población tome en forma absolutamente independiente una posición tan seria con respecto a este tema, ¿no? Sí. Debe haber una ida y vuelta muy interesante ahí Sí, también. sí. No, hay debates, hay muchos debates, mucha discusión. Otro tema sobre el que votamos fue un salario mínimo para todo el mundo, garantizado para todo ciudadano, ¿no? Y de unos $3.000, algo así. Y también se rechazó por no ser viable económicamente, pero se votó. Bueno, increíble. Así que a veces salen cosas así un poco Increíble. estrambóticas. Pero finalmente también hay otros temas que en realidad pues tardamos mucho en introducirlos, ¿no? Precisamente por este sistema, ¿no? de participación popular. El IVA, ¿no? Algo tan banal como el IVA, ¿no? un instrumento fiscal esencial. ¿Tienen algo similar al IVA ustedes en Suiza? Sí, votamos 4 veces hasta introducirlo. Tenemos el IVA desde hace años ya, ¿no? ¿Pero eso por iniciativa popular también? No, el gobierno. Ah, el gobierno. El gobierno ya hace años, muchos años, que quiso introducir el IVA. Teníamos un impuesto parecido, pero que no tenía mucho sentido económicamente, ¿no? El IVA es un instrumento fiscal mucho más moderno y el gobierno quería introducirlo y juntaron firmas para tumbar la ley. Ah, sí. Y se tumbó 3 veces y a la 4ª fue la vencida. ¿Y qué porcentaje se utiliza de IVA en Suiza? En Suiza ¿O es variable según lo...? 8%. 8% y varía según la... Sí, pero en general es producto. 8%. Sí. Bueno, te traigo un poco relación bilateral, así dejamos... Muy interesante igual, por cierto, porque realmente es muy distinto a las cosas que vemos en nuestro país. Sé que hace poquito tuviste una reunión con el área económica del gobierno argentino y que estuvieron hablando de exportaciones. Entonces aprovecho y te pregunto cuál es la relación de ambos países en materia de comercio y si quieres hacer alguna referencia en torno a lo que se conversó en esa reunión, sobre todo en lo que respecta a exportaciones. Pues sí, nosotros somos un país con un régimen comercial muy liberal, muy abierto. Tenemos tratados de libre comercio con medio mundo, incluso con la China. Somos uno de los pocos países que tienen un tratado de libre comercio con la China, el único país de Europa. Claro. Y sí, pues para nosotros en nuestras relaciones exteriores, el comercio, la economía, las relaciones económicas y comerciales son muy importantes, ¿no? También con Argentina. Con Argentina tenemos relaciones comerciales muy antiguas. Tenemos muchas empresas suizas aquí en Argentina, unas 80 empresas. No las tenemos a todas en el radar, porque a veces hay inversores suizos que vienen... Son capitales suizos, digamos, ¿no? Sí, capitales suizos. No están vinculados directamente con el poder suizo, entre comillas. Las empresas más grandes llevan aquí muchos años, ¿no? Llevan hasta 100 años acá. Empresas como Nestlé, como Novartis, etcétera. Y hay muchos, Roche. Y bueno, a nivel comercial, pues hemos estado trabajando para potenciar el comercio entre los dos países. De hecho, negociamos un tratado de libre comercio con Mercosur.
Y no es Suiza solamente, sino es EFTA, ¿no? Que es la Asociación Europea de Libre Comercio, que incluye hoy por hoy también a Noruega, a Liechtenstein y a Islandia. Y entre los cuatro negociamos un tratado libre de comercio con Mercosur, ¿no? Se concluyeron las negociaciones y bueno, desde entonces estamos trabajando para tratar de avanzar, de revisar legalmente, ¿no? El tratado y para poderlo firmar algún día, ¿no? Firmarlo y así potenciar las relaciones comerciales, que venían teniendo un volumen de 2.000 millones de dólares al año, ¿no? Excedentario para Argentina, pero se ha estancado un poco ahora con lo que ha pasado más recientemente, ¿no? La situación económica en Argentina y con la pandemia, pues el comercio pues, se ha visto afectado por todo esto, ¿no? ¿Cómo es en comparación, como para tener alguna referencia con el resto de América, la vinculación comercial de Suiza? Digamos, de América Latina. Claro, digo, sí, es el tercer socio comercial después de Brasil y México. Sí. Brasil y México sí tenemos bastante más comercio. ¿Y qué tipo de productos? Pues lo que nosotros exportamos a Argentina es en un 60% son medicamentos, ¿no? Productos farmacéuticos. Es el primer producto de exportación de Suiza al mundo. No es el chocolate, la gente piensa que tal vez nuestro primer producto de exportación no es fácil conseguir chocolate suizo. No es fácil. No. Ni tampoco barato. Pues sí, así es. Lo que más exportamos al mundo hoy en día son fármacos, ¿no? 40% de nuestras exportaciones al mundo son productos farmacéuticos. Argentina es incluso un 60%. Luego un 10% de productos químicos. Luego máquinas. Eso de Suiza a Argentina. De Suiza ¿Y al revés? Al revés son sobre todo oro. Mira qué raro. Nosotros importamos mayormente oro. Suiza refina oro, mucho oro, ¿no? Importamos mucho oro de todo el mundo y lo refinamos en Suiza. Qué raro. Entonces el primer producto es el oro, luego son productos agrícolas, ¿no? La carne, el vino, etc. Es lo que se exporta. Bueno, ya como para ir concluyendo, hay algunas cuestiones que pasaron en Argentina vinculándote a vos con este tema de lo que dio a conocer la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que yo creo que fue, viste que yo siempre digo que cuando a una persona vos le pones el micrófono mucho tiempo, en algún momento va a pisar el palito y va a decir algo que no quería decir, pero que lo dijo igual. Bueno, en Argentina, como los medios de comunicación siempre están al acecho de ese tipo de cosas, Sabina Frederick dijo básicamente que Suiza era un país muy seguro, esto como para que esté al tanto la gente que está del otro lado, que de todas maneras lo va a saber, y que Argentina, como era un país inseguro, indirectamente quiso decir como que era un poco más divertido que Suiza, una cosa medio rara. Para contar la historia completa, a las horas o al día, no recuerdo bien, vos hiciste un post un poco tomando la situación con cierto relax, y aprovechando para lucir al país en base a una publicidad que ya estaba circulando y que yo ya la había visto y me parecía muy buena. Pero contanos alguna reflexión que te haya quedado de ese ida y vuelta que se generó y del que muchos quisieron hacerse también eco, casi malintencionadamente, diría, ¿no? Bueno, para nosotros fue una muy buena ocasión para hablar de Suiza, mostrar ese vídeo que a mí me parece muy logrado, que ya lo habíamos publicado hacía algunos meses, es algo que ya existía, ¿no? Ese vídeo. Además con uno de los personajes más conocidos de nuestro país, ¿no? Con Roger Federer, un vídeo muy logrado y bueno, fue la oportunidad ideal para relanzarlo, ¿no? Y para darle publicidad, ¿no? Y mostrar, bueno, hablar de Suiza. Ahora, un adelantado el que hizo la publicidad, porque el tema encajaba perfecto, ¿no? O sea, cómo agarró esa idea, ese pensamiento casi colectivo de qué aburrido debe ser Suiza, que es todo tan perfecto, ¿no? Y hacerlo una publicidad, la verdad que... Era pura casualidad que tuviéramos ese video a disposición, ¿no?
y bueno, pues aprovechamos la oportunidad. Claro, Suiza, pues yo estimo que un país como Suiza, con la diversidad que tiene, los idiomas que se hablan, las influencias culturales que tenemos, no solamente las autóctonas como son la de habla alemana, francesa, italiana, tenemos muchísima inmigración. Un tercio de los suizos, de los habitantes de Suiza han nacido en el extranjero, ¿no? Un 25% de la población no tiene pasaporte suizo. Es enorme, son cifras enormes. Sí, sí. Somos un crisol, somos un país muy mezclado, ¿no? Yo siento que todo eso pues, hace que sea un país vibrante y fascinante. Además, es un país que en todos los estudios de innovación salimos siempre en los primeros lugares, en primer lugar, ¿no? Es decir, es un país muy innovador, ¿no? Por eso yo estoy convencido de que, claro, por un lado es un país que funciona muy bien, donde todo es previsible, ¿no? Perdón, detrás tuyo se ven imágenes de Suiza que demuestran un poco lo lindo que es, ¿no? Es un país muy previsible, la vida está bastante estructurada, ¿no? Eso le resta un poco de espontaneidad, ¿no? Le resta el factor sorpresa, ¿no? Efectivamente. Por otro lado, yo pienso que es un país realmente que ofrece mucho y que es muy pujante y atrae a mucha gente, atrae a muchos inmigrantes. Bueno, hemos crecido gracias a los inmigrantes también, ¿no? En Suiza sin los inmigrantes no sería lo que es hoy en día, ¿no? Han aportado muchísimo. Y en ese sentido yo siento que es un país que realmente es muy vibrante. Tiene un poco la imagen de que todo está muy estructurado, etcétera, pero... Que también tiene que ser, me imagino que debe ser alguna cuestión también vinculada a lo cultural, ¿no? Por los orígenes de la gente. Desde luego, y el estilo de vida es distinto, ¿no? El estilo de vida pues es más, la gente es un poco más reservada, ¿no? No hay la calidez, la gente no es tan cálida como aquí en Argentina. El argentino es muy cálido, muy espontáneo, muy bromista. Y claro, ahí se ve una diferencia, ¿no? Ahí efectivamente hay una diferencia. Pero como país yo pienso que, claro, no soy del todo imparcial, ¿no? Como representante de Suiza, pero me parece un país fascinante. Bueno, embajador, muchas gracias. Un gusto tenerlo acá. Gracias a ti, Santiago, ha sido un placer. Gracias.